Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Alma Real. Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a hablar del tema de muertos. Ves que en su momento les comenté que este tema lo íbamos a hablar cuando hablamos del tema de los ángeles. Y bueno, pues el tema de muertos es un tema que a muchos les gusta, a otros no, a otros les gusta lo paranormal que tiene que ver con los muertos. En lo personal a mí no me encanta porque es una habilidad o don que tengo, pero aquí vamos a hablar de qué son los muertos en realidad y por qué los espíritus se pueden ver, pero hay muchas cosas o muchas circunstancias porque existe la muerte. La muerte, pues al final es el suceso del fin de tu carnalidad o de tu proceso carnal, como le quieras decir, o es tu línea de vida de inicio a fin. Todos tenemos una línea de vida desde que naces hasta que mueres. Puede ser desde el momento que naces, puede ser una hora o puede ser muchos años hasta 100, depende de cada quien y la línea de vida que tenga de un proceso que tú ya sabes antes de que llegue. Tu alma ya sabe el día que se va a morir, cuándo se va a morir, a qué edad se va a morir. Todo sabe tu alma en ese momento. Que llegamos aquí a la tierra, llegamos aquí a la carnalidad, se nos olvide, esa es otra cosa. Pero sabes muchas veces en qué momento te vas a morir. Pero tú tienes tu propio proceso, tu libre albedrío, tus decisiones, qué es lo que tienes que trabajar aquí, cómo lo tienes que hacer y qué tienes que hacer en determinado momento. Muchas veces pues puedes trabajar, si tienes que trabajar tu parte de enfoque, por decirte un ejemplo, o tienes que trabajar tu parte de tolerancia, pues bueno, eso ya depende de cada quien. Pero cuando hablamos de la muerte, en su momento les comenté que la muerte en sí, y lo que ves en una persona como en un espíritu, un fantasma, es el espíritu, es el forro de tu carnalidad. ¿Cómo puede ver la muerte? Hay muchos sucesos de muerte, muchos, pero pues dices, bueno, se murió. Ahí puede ser un suceso de libre albedrío, suceso natural, suceso de sueño, suceso de accidente, suceso de decisión. Y entonces, pues, les voy a explicar un poquito de qué se trata cada uno. Cuando tenemos una muerte natural, es cuando es un suceso que te mueres naturalmente. O sea, puede ser que te dé un paro cardíaco en el momento, que así te mueres instantáneamente o te quedas dormido, que se llama muerte de sueño. Los que se quedan dormidos y se mueren se llama muerte de sueño, que significa que cuando estás en tu proceso de sueño, estás en una dimensión completamente diferente, que en ese momento hablaremos del tema de sueños y les explicaré esos procesos, pero cuando estás en ese momento de la muerte de sueño, es cuando estás dormido. Y eso significa que en ese momento tú estás en una dimensión completamente diferente y pues da un paro cardíaco y te mueres. O puede ser un accidente, por ejemplo, puedes estar en un camión y ese camión toma el accidente y estás dormido y ni sientes nada. Ese es la muerte de sueño, que es pues no sientes nada, ni supiste qué pasó, ni nada. Tú estabas dormido y mucha gente, muchos muertos, se mueren así, con muerte de sueño. Entonces, pues, digamos que una de las muertes más tranquilas, digámoslo así, porque no sientes en qué momento pasa, ni sientes en qué momento sucede, ni lo que está sucediendo en esta situación. Cuando tienes una muerte de proceso, ¿qué significa la muerte de proceso? Efectivamente, cuando tienes ya tu proceso destinado, que ya terminaste, entonces ya dicen, bueno, pues este es tu proceso y ya en ese momento la línea de vida pues ya llega a se puede decir que a su término. Eso ya depende en qué momento te vas a morir. Pues te puedes morir, les repito, de un día de nacido hasta los 10, 20, 30, 40, dependiendo de cada quien y el proceso de vida que tenga cada quien y cómo tenga que morirse. Cuando tienes una muerte de decisión, en estos casos sucede mucho cuando la gente está enferma, cuando está en hospital, cuando está en un padecimiento, una enfermedad muy crítica, muy complicada, y entonces pues es yo ya no quiero estar aquí y es una decisión de irte o quedarte. Entonces cuando hay personas que están en ese proceso, significa que su alma se puede desprender y su cuerpo puede estar aquí. Incluso, fíjese, hay un corto que lo pueden buscar, que se llama El fantasma del hospital. Es un corto muy chiquito, pero es un corto que cuando yo lo veo a mí me hace llorar, la verdad, pero es cuando la niña decide morirse porque tiene cáncer. Entonces, véanla, la pueden ver en este canal de videos y ahí pueden identificar por qué es una muerte de decisión. Porque decides muchas veces por el sufrimiento, porque ya no quieres estar mal, porque ya ya no quieres estar
en un proceso complicado en su sufrimiento carnal. Entonces, cuando tienen el proceso de decisión, que muchas veces a mí me han preguntado, oye, mi papá, mi tío, mi primo, quien sea, está en el hospital, está muy grave o está muy mal, y lo checo y digo, no, pues tiene una muerte de decisión, se puede ir o se puede quedar. Entonces, ahí ya cuando tengas una muerte de decisión, pues cada quien toma esa decisión. No es que tengas el libre albedrío, porque el libre albedrío, cuando es una muerte de libre albedrío, estamos hablando del suicidio. Hay que ver los casos del suicidio, porque puede ser por una enfermedad mental, puede ser porque estás muy deprimido, porque estás muy mal y tomas una decisión de irte. Pero la gente que se suicida, no lo hagan, muchachos, porque no cruzan. ¿Por qué no cruzan? Porque se quedan en el mismo tiempo-espacio en otro momento. Hagan en cuenta, si alguien decide suicidarse en un parque, pues ahí se queda en ese parque en otro tiempo-espacio distinto. No tiene que ver con el bajo astral ni con el alto astral, sino tiene que ver con un nivel que no salen de ahí. En esos casos, pues se puede decir que en el mundo de los muertos, como yo le digo, cuando eso sucede, se tendrían que llegar a otras personas del mundo de muertos para decirle que no está vivo. Pero eso ya es un proceso de cada quien. Muchas veces se quedan en esos procesos ahí atorados en ese tiempo-espacio. Pueden ver que muchas veces, no, es que es una casa embrujada, hay mucho muerto. Hay que ver el suceso, obviamente. Si fue porque pues, los mataron en esa casa y no cruzaron. Mucha gente no cruza por muchas razones. Puede ser por sus procesos emocionales, porque les cuesta mucho trabajo entender qué pasó, qué sucedió. Por ejemplo, los casos de accidente. En los casos de accidente hay personas que no cruzan porque es un suceso inesperado y es un proceso traumático. Entonces, muchas veces se quedan en las carreteras. Ven que pues hay muchas historias que pueden contar, que pueden suceder que estás en la carretera, ves un muerto o incluso a taxistas se les sube un muerto y piensan que es una persona normal. Muchas veces como ves al muerto, a veces se te puede identificar como una persona normal y natural y que no sabes que ya se murió, porque, pues, se puede despedir o puede tener algún pendiente por ahí, que yo les puedo decir de muchos casos que me han pasado lo personal, y que, pues, bueno, yo como veo muertos y de alguna forma, pues, es cruzarlos, que tengo esa habilidad de hacerlo, pues, vienen a mí y me dicen: "Oye, pasó esto", yo nomás los cruzo, yo no hago otra cosa más que cruzarlos y dejarlos que se vayan a donde se tengan que ir. Pero cuando son sucesos así de muerte inesperada, por ejemplo, en el casos de accidentes, muchas veces no cruzan. Y eso se quedan penando en determinado momento en una situación ahí. El tiempo-espacio de motos es diferente al tiempo-espacio de nosotros. Entonces puede ser que una persona tenga muchísimo tiempo en un lugar que no ha cruzado y para él puede ser que fue, digámoslo, un mes, por decirte aquí, y para nosotros en nuestro tiempo-espacio puede ser que ya duraron años. Entonces es completamente diferente. Entonces, mucha gente cuando son accidentes, a veces hay que ver los casos de accidente, pues no cruzan, o unos que sí cruzan. Hay sucesos que son inesperados, accidentes muy trágicos, que a veces los chavos se quedan ahí o los que tuvieron esa muerte, pues se quedan en ese espacio, no saben qué pasó, no saben qué sucedió. Y es cuando a veces, bueno, cuando viene alguien, ¿no? Cuando viene el ángel de la muerte es esta parte que viene por ti, digámoslo así. En otros casos, pues bueno, si es un familiar, amigo, pariente, lo que tengas, que venga por ti y te lleve, al final de cuentas, pues, normal sucede cuando están enfermos o cuando ya es un suceso inesperado que sí ya se tienen que morir y puede ser que puedas ver a personas que no sabes y no sabes tú qué está sucediendo. No significa que te mueras porque si ves a parientes o si algunos tienen la habilidad de ver muertos, pues puedes ver cualquier tipo de muertos. Pero cuando tienes esta parte de un proceso, ya que estás en un proceso de fin, de carnalidad, que estás en tu proceso de muerte, pues sí llegan familiares a cruzarte. Hay que ver también que hay sucesos en los que los muertos también tienen otra acción en el sentido que hicieron otra cosa mala. Cuando es eso, pues vienen los del bajo astral y se lo llevan. Eh, Se los digo porque en lo personal sí me ha pasado verlo, que en lugar que venga un ser o que venga un familiar o que venga algo de luz, viene una persona oscura porque a lo mejor esa persona se portó muy mal y pues está en otro plano completamente diferente, digamos, lo más oscuro, más negativo, y eso hace pues que se lo lleve, ¿no? Entonces, muchas veces depende como
hagas tus acciones en lo que te toca, que normalmente pues te toca en tu proceso, que vas a tu juicio, de tu juicio vas a un proceso si regresas, no regresas, ya hablaremos de la reencarnalidad, pero ese proceso es muy importante porque pues ya deciden si regresan, que regresas, si te vuelves mujer o hombre o demás, ¿no? Pero sí es importante que sepan que la muerte en sí, pues todos vamos a morir en algún momento. El miedo a la muerte no es el que tengas el miedo a la muerte hacia, pues ya me fui, sino el cómo te vas a morir muchas veces, ¿no? Yo les digo, pues a veces es mejor que te, a lo mejor dormido, a lo mejor puede ser que no sientas nada, que no sepas qué pasó y que sea una muerte rápida, ¿no? Porque si es una muerte lenta, pues lo estás sufriendo, a lo mejor tienes un karma por ahí por la cual pues estás sufriendo esa muerte muy trágica o muy complicada. Entonces, pues sí hay muchos tipos de muertos y los muertos que, pues por ejemplo, vienen a vernos, pues tú los ves como espíritus normales. Hay gente que los puede ver como suceso de muerte. ¿Cuál es el suceso de muerte? El suceso de muerte es como morir. Es como la película del Sexto Sentido, que ahí se ve como el suceso de muerte. El niño ve muertos porque ve el suceso de muerte. El que, pues, si lo balearon, que si lo eh, degollaron, que si lo hicieron, que si lo atropellaron, y tú lo ves en ese aspecto, es el suceso de muerte, que no es tan lindo, la verdad, ver a fantasmas con suceso de muerte, en lo personal a mí no me encanta, pero prefiero verlos así con naturales y que se haya muerto como se tengan que morir. Y como dicen, unas personas se mueren con la última ropa, sí, porque se queda con esa esencia. Si una persona, por ejemplo, se murió con un pantalón negro y una camisa blanca, así se va a quedar y así lo vas a ver, porque se queda con esa esencia. A veces los muertos van y vienen, sí, tienen la oportunidad de ir si ya terminaron su juicio y su proceso. Por ejemplo, el proceso de cruces son 40 días para nosotros, para ellos pueden ser 2 minutos, ¿no? En el proceso de cruce que vienen y se los llevan y ya tienen que ir a donde tengan que ir. O ven que hay unos que dicen, no, es que yo vi la luz, vi el túnel, hay unos que tienen que pagar para cruzar, hay otros que les cuesta mucho trabajo cruzar porque no aceptan el cruce, o sea, no se quieren ir por algún pendiente, alguna situación o algo que esté en un proceso complicado, ¿no? No es que tanto las personas, no dejen ir a los muertos, sí, muchas veces por tu sufrimiento, por tu pérdida, de un familiar, pues, te cuesta mucho trabajo soltarlo. Pero no es tanto que la persona se vaya o no se vaya, a veces es decir, yo no me quiero ir, me quiero esperar porque, pues, a lo mejor me preocupa dejarlos, me preocupa que no estén bien o tienes un asunto ahí pendiente que no se ha resuelto en cualquier situación económico, emocional, familiar, puede ser que no crucen. A mí en lo personal no me gusta ir a los velatorios porque, pues bueno, ver un muerto para mí es ver 800,000 muertos. ¿Por qué? Pues porque muchos aparecen ahí, no los a mí no me gusta verlos como suceso de muerte, pero sí los he llegado como suceso de muerte, porque incluso puedo ver el proceso como murieron. Pero lo importante es que cuando tú, ya sea tu término, pues te vayas a donde tengas que ir y no te quedes atorado en un proceso que a lo mejor te está preocupando o no te está preocupando. ¿Por qué? Porque sucede cuando hay un muerto, por ejemplo, enojado, se puede manifestar como un ser oscuro, pero no es que tanto se manifieste en un ser oscuro, sino está enojado porque no ha cruzado, porque sigue atorado, porque no ha terminado de hacer su proceso o porque en cierta forma en el mundo de los muertos no le han dado el chance de irse o no han venido por él o muchas otras cosas. Puede ser que también em, aquí el tema de los muertos descarnados no es muy lindo, pero ¿por qué es un descarnado? Tiene que ver precisamente con la frustración de la muerte. Entonces, no se están yendo completamente y como los ves, la verdad, los ves muy mal, muy feos, yo diría, porque se ven como si fueran así como si no estuvieran ni vivos, ni muertos, ni nada. Entonces, es como esta parte de enojo, de frustración, de que algo no está sucediendo bien con ellos, que algo hicieron mal, que a lo mejor están penando también, porque muchos muertos penan. ¿Por qué penan? Por su proceso, por lo que hicieron mal, porque así les toca, les dicen, bueno, tú tienes que penar porque tienes que terminar ese proceso, porque no lo terminaste. Por ejemplo, hay muertos que no terminan su proceso de vida. ¿Qué significa? Que no se tenían que morir en cierto momento. Una vez me preguntaron, oye, pero no le tocaba morirse. Hay que ver los casos, pero si hay una persona que no le tocaba en ese momento morirse y se murió 2 años antes, por ejemplo, 3 años antes, puede seguir en este
mundo, digámoslo, hasta que termine su proceso de término. No es que esté penando, no es que esté mal, pero sí es como sigue su proceso de muerte, que a lo mejor en el proceso espiritual, en muerte es más complicado, pero si se murió antes, 2 años, 3, 4, 5, no lo sé, porque también tuvo una libre albedrío, te metiste donde no te tenías que meter o cosas así, es porque tú sigues y se va a terminar hasta el momento que te toque el término de irte. Entonces, cuando sucede eso, puede ser que tengan como, digámoslo, como misiones, entre comillas, ayudar a otras personas en ciertas cosas. Ahora es muy importante decirle, un muerto nunca se te va a convertir en un ángel. Nunca. Un muerto es un muerto. Ni va a ser tu guardián, ni va a ser tu ángel, ni va a ser nada. Tu ángel es tu ángel y es el que tienes desde que naciste hasta que te mueres, siempre y cuando no te lo cambien. Pero sí, la muerte en sí es la muerte. O sea, no es de que digas, ay, es que el fulanito pues ya se convirtió en ángel. No, lo que puede suceder es que pueden entrar y salir, sí, y te puede venir a cuidar. ¿En qué sentido? En decirte, oye, a lo mejor lo tuviste en sueños y dijeron, oye, pues te tienes que cuidar porque a lo mejor tienes que manejar más tranquilo, ya no tienes que tomar, oye, no te vayas de fiesta porque algo te puede suceder, o fíjate en esto, o fíjate en lo otro. Pero no es tanto que él te cuide y te proteja de algún suceso, porque acuérdense que el libre albedrío ni el Dios ni el diablo se meten y tú puedes tener ciertas decisiones. Pero no es que el muerto sea tu ángel, como muchos dicen. Ahora, no es importante que invoquen ningún muerto. Sé que por ahí dicen, no, pues es que háblale a tu tío, a tu primo, a tu mamá, a tu papá, o quiero una sesión de un medium que hable con, o sea, en lo personal no me gusta porque si jalas a un muerto, jalas 20, no sabes qué estás abriendo, qué portal se puede abrir o qué ser, si es realmente tu pariente o estás jalando un ser oscuro o un ser de otra dimensión. Por eso ni es bueno jalar ángeles, ni jalar muertos, ni seres, ni nada, porque no sabes qué estás abriendo y en qué momento pueden salir cosas raras y extrañas. Entonces, no, en lo personal no les recomendaría decir, oye, es que si tengo a fulanito, pues dime esto. O sea, lo personal yo no invoco nada. Si a mí me llegan, me dan un mensaje para una persona, si estoy en una consulta y me dicen, oye, se presentó tu papá, tu tío, tu primo, lo que sea, y tengo el mensaje para ti, se lo doy. Pero no invoco a nadie porque no es sano. Si esa persona, ese muerto, tiene un mensaje para ti, se va a llegar y te lo va a dar. Te lo puede dar con una persona que ve muertos, como te lo puede llegar en sueños, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que yo les recomiendo mucho si tienes algún familiar o así, que se manifieste en sueños. No te va a pasar porque en sueños es mucho más difícil que te dé miedo. Muchos sí les da miedo, que me dicen, oye, es que soñé con fulanito. Le digo, pues, ¿qué le preguntaste? No, no le pregunté nada. Y es cuando le tienes que preguntar qué pasó, cómo está, porque muchas veces no cruzan por esta situación. Si hay un muerto que tiene que pagar por el cruce con ese canal que se dice que tienes que pagar, pues muchas veces lo que puedes hacer es poner una veladora y poner ahí unas monedas para que pague. ¿Por qué tiene que pagar su cruce? Porque muchas veces tuvo un proceso carnal, a lo mejor no fácil, a lo mejor tomó decisiones que no tenía que tomar, a lo mejor hizo daño a alguien que le tenía que hacer daño y no tenía que hacerlo, a lo mejor hizo cosas que no tenía que hacer como energías raras y extrañas. Entonces, aquí es importante que sepan que los muertos al final siempre están con nosotros, la verdad. Yo siempre veo, ¿no? A veces veo lindos, a veces no tan lindos. Y es como el que están, hay personas que los llegan a ver como normales. Por ejemplo, una vez me llega y me dicen, oye, fíjate que se murió fulanito y traía un trámite en el banco. Y tuvimos que ir al banco para ver lo de este trámite y la persona, el asesor, le dijo, oye, pero si vino la semana pasada. Y lo atendió, habló con él, le dijo todo, cuando el señor ya se había muerto un mes antes. Entonces, ¿qué sucede? Que se pueden presentar normales y tú no te has dado cuenta que ya se murió. Como o muchas veces ves a una persona y dices, oye, vi a fulanito que hace mucho no veía, pues se vino a despedir, ¿no? Lo ves normal. A veces puedes ver cómo se pueden ver los fantasmas. Digo, la verdad es como los veo, es como traslúcidos, puede ser. Se pueden ver carnales y como extraños, pálidos, raros. Hay gente que sí ve, hay gente que no ve.
Hay muchos que dicen por ahí ahora que te certifican para ver muertos, no es de certificación, es un don, pero no es de que jales muertos, la verdad yo no se los recomiendo lo personal, porque no sabes qué estás jalando. ¿Y qué estás viendo, no? Porque cuando son sucesos que hay personas que no cruzan y te piden ayuda, que en lo personal me lo han pedido, yo lo que hago es cruzarlos y hablar con ellos, a ver qué pendiente tienes, cómo estás, y si no estás bien, pues adelante, vete a la luz, que es bueno para ti. Porque muchos se quedan pendiente de muchas cosas, pues estresados a veces cuando la gente está muy enferma, pues por el dolor, pues sí prefiere cruzar o morirse. Y entonces es cuando dicen, pasan cosas como raras. Yo le digo raras, extrañas, porque bueno, dice, es que vi a su mamá, a su papá, a su tío, a un familiar. Cuando me dicen a mí, oye, fíjate que fulanito está en el hospital, es que yo le veo una persona blanca, una mujer, ¿quién es? No, pues su mamá. Ah, bueno, pues lo más seguro es que o lo esté cuidando o ya venga por él, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque ya estás en un proceso de término. Entonces los muertos, cuando viene época de muertos, como le digo, que es ahora a finales de octubre, que siempre se abre un portal antes, 15 días antes, y se cierra 15 días después. ¿Sí vienen? Sí, sí vienen. ¿Y se come la esencia de tu comida? Sí. Cuando ustedes ponen un altar, por ejemplo, aquí en México, y le dices, oye, pues le pones que pan, chocolate, lo que haya comido, y tú te lo comes, dices, ya no me sabe nada. Pues no, porque ya se comió la esencia, y ellos se comen la esencia. Por eso a veces es muy importante que dices, oye, ¿cómo le puedo hacer? Dale luz, préndele una veladora y dale luz para que pues, se encuentre el camino adecuado. Pero cuando es el Día de Muertos aquí, la cultura mexicana, que le ponemos altar y veladoras y la comida y todo esto, pues sí se comen la esencia de la comida. Y sí vienen, y vienen muchos. Y de todo tipo, la verdad, ¿no? Yo a veces digo, oye, estos son una manifestación y vienen un buen, y sí lo sufro, pero bueno, pues ya es parte de mi habilidad o no, como quieran llamarle, pero sí voy conociendo el mundo de los muertos, cómo hay personas que sí en ese proceso, cómo no han cruzado, se han cruzado, no han permitido cruzar. Por ejemplo, la película pues, que es muy famosa del Ghost, ven que él no decide cruzar, por ejemplo, le llegó la luz y no decide por un proceso que él tenía pendiente, independientemente de la película. Entonces, no cruzo porque tengo un pendiente. Entonces, es así, hagan de cuenta, ¿no? Y cuando está en el hospital y que ven un muerto y ven que pues está la mamá o creo la esposa ahí en una operación y ven y cómo se desprende, pues así más o menos. Entonces, más o menos tú los puedes ver con cómo la gente se murió y puedes ver que ya hay películas, ¿no? O videos que sacan de cámaras normales y que se ven así como cosas raras, ¿no? Pues van caminando porque hay que ver los casos, si es un pendiente, si fue, si vino o cosas así. Los muertos, muertos están, esa es una realidad. No es que te espanten, pero pues sí te pueden hacer ruido, sí pueden estar ahí, sí pueden estar ahí como dándote un poco de lata, pero a veces hay que identificar si es un muerto o es un ser oscuro, que son completamente diferentes. Entonces, muchas veces el muerto pues viene, va y a lo mejor te viene a avisar algo y no lo tomamos en cuenta, pero eso es muy importante que si alguien quiere manifestar algún muerto, pues lo digan en sueños. Si su tío le dicen el nombre, manifiéstate en mis sueños y que digan cómo están, porque por ejemplo, muchas veces sucede que también lo sueñan. ¿Y cómo lo viste? Les digo, no, pues lo vi muy bien, tranquilo, en paz, entonces su proceso está bien. Y si lo soñaste, pues inquieto, lo soñaste no muy bien, lo soñaste un poco complicado, significa que entonces no está bien. O sea, no cruzó bien, tiene algún pendiente, le cuesta mucho trabajo estar, ¿no? Donde tenía que estar. Entonces, esto sucede cuando una persona se muere. Puede ser, por eso les digo, puede ser muchos sucesos de muerte, que cada uno es diferente y cada uno tiene un proceso diferente. Yo siempre he dicho que cuando nos moramos, mejor que nos moramos, que no sintamos, que no pase nada y mejor, para que no lo sufras, no lo sientas. Pero para eso, pues también tienes que ver qué estás haciendo este proceso. A veces, una vez me estaban preguntando que si un muerto que no cruza es porque tiene un proceso emocional atorado. Sí, a veces porque no has liberado tu emoción, porque te preocupa todo, porque a lo mejor emocionalmente traes cosas ahí, como esta parte de no estar, ¿no? Cuando tienes un proceso emocional
que normalmente puede ser emocional y que ahora se les llama enfermedades mentales y que se suicidan, es por una decisión que de plano estaban en una autoestima súper bajo, en una depresión muy impresionante y que no estaban bien. Entonces toman esa decisión que de verdad no la deben de tomar. Muchas veces tu ángel sí te puede cuidar en ese sentido, pero si tú tienes el libre albedrío de decisión de sí lo voy a hacer y sí lo voy a hacer y lo hacen, esa es otra cosa, porque puede ser que muchas personas sí ha llegado a suceder que están a punto de suicidarse y algo pasa o no está la pistola bien, o entra alguien a donde se va a matar, o cosas así. Entonces, como que les ponen esa parte de decirte no lo hagas, pero muchas personas sí lo llegan a hacer por algún proceso que tengan, emocional más que nada. Entonces, la verdad es que pues, ni lo piensen ni lo hagan porque la verdad no cruzan. Y eso es lo que se queda en el mismo tiempo y espacio y es muy complicado porque cuando se quedan en el mismo tiempo espacio, en el suceso de muerte donde se suicidaron, es completamente diferente. Hagan cuenta que es un cuarto y es completamente feo, horrible, muy mal. No, está mal. Hay una película que yo les recomiendo mucho que se llama Más allá de los sueños. Véanla. Y precisamente, independientemente del trama, te habla del cómo la muerte puede cambiar en un momento y precisamente ahí hablan algo del suicidio. Pero cómo puedes bajar al bajo astral. Y en el bajo astral pasan cosas y sucesos. Entonces yo se las recomiendo mucho cuando puedan, véanla. Y ahí me platican cómo la vean en mis redes sociales como Almaluz Infinita. Pero es una película que yo les recomiendo muchísimo para que vayan entendiendo un poquito. Ahí habla mucho de la muerte. No les recomiendo otra película si quieren ver, que es como el suceso de muerte, pues vean la de Sexto Sentido, que es el suceso de muerte de cómo murieron y así se ven. Si una persona la balearon, pues así la vas a ver baleada. Si la atropellaron, pues vas a ver cómo la atropellaron. Si está mal, pues así lo vas a ver. Ese es el suceso de muerte que en lo personal no me encanta verlos así. Yo prefiero verlos normales y que si tienen que cruzar, los tengo que ayudar a cruzar, bueno, adelante. Pero no es recomendable. Y muchas veces, ¿cómo es que a veces podemos ver muertos? Normalmente todos cuando somos bebés vemos muertos. ¿Por qué? Porque es una parte que tu visión ocular no está muy bien desarrollada y puedes ver. Si yo les digo, ¿cómo ves? A veces dicen, oye, es que hay una persona atrás y volteas y no hay nadie. En tu parte derecha de tu ojo, cuando si algunas usamos lentes, en donde no se ve el lente de parte derecha o izquierda, vas a ver como una sombra. Esa parte no es visual muy seguido. Entonces dices, oye, vi algo que pasó, volteas y no hay nadie. Pues efectivamente, sí pasó algo. Alguien, hombre, mujer o niño, lo que sea, ¿no? Alguien me comentaba si los niños, cuando se mueren, pues se van a la luz. Depende de los niños y depende del suceso de muerte de cada niño. Porque, por ejemplo, si a un niño lo mataron, pues se tiene un trauma de muerte. Entonces también es como muy complicado que pueda cruzar. No es tan fácil. Cuando tienes un trauma de muerte, significa de un suceso que te hicieron porque te mataron o por cómo te mataron, en la forma como te mataron, a veces es muy complicado también que puedas tener una muerte linda. Por eso se llama el trauma de muerte. Y eso hace que no puedan cruzar muy bien. Entonces, es muy importante que sepan que hay muchos tipos de muerte, sí, pero lo importante es que ustedes también puedan, cuando nos toca, como dicen, cuando llegan por ti, pues van a llegar por ti en el momento indicado y en la hora indicada, porque ya sabes cuándo te vas a morir. Pero no le tengan miedo, ¿no? Digo, lo personal sí no me encanta, no es que les tenga miedo, pero no me gusta mucho, la verdad, pero sí veo muertos, sí veo en qué momento se murieron, cómo fue el suceso de muerte. Entonces, pero sí, entonces si ustedes ven, algunas personas ven, otras personas no, pues es entender cómo murieron, ¿no? Muchas veces lo que yo les recomiendo mucho es poner una veladora, una luz, un vaso de agua. Si necesitan cruzar, pues pónganle monedas. Si en sueños le dicen, oye, no he cruzado, pues necesito pagar, pues pónganle ahí unas moneditas y ya va a ser mucho más fácil que puedan cruzar. Y en esta época de muertos, que es octubre, a finales de octubre siempre vienen muchos, créanme, muchos, 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 muchos. Yo lo sufro, pero bueno, es parte de mi habilidad o don, como quieran llamar. Y les voy a dar el mensaje del arcángel Gabriel,
No les voy a dar el mensaje de la muerte, pero sí les voy a dar, tú tienes que vivir lo que tengas que vivir. Vive el presente, vive el aquí y el ahora, vive lo que tengas que vivir. Disfruta este momento, disfruta lo que tienes, disfruta todo lo que estás haciendo. Vive el hoy, no vivas el ayer, no vivas el futuro. Vive el presente y verás que todo será mucho mejor en tu vida. Este es un mensaje. Entonces, bueno, pues yo me despido de ustedes. Soy Alma Real. En mis redes sociales me encuentran como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.